Ana encontró un pequeño departamento en el centro de la ciudad para mudarse por motivos de trabajo, todo parecía perfecto. Pero había un detalle que le pareció curioso cuando conoció su nueva morada, algo que se salía de lo anecdótico a su parecer, pues en la habitación principal del nuevo departamento no había ningún espejo. Al principio, Ana no le dio mucha importancia. Pensó que podría colocar uno ella misma y que ese no era motivo suficiente para desechar la oportunidad de vivir en un departamento de esas características en el mismo centro de la ciudad. Así que el mismo día de la mudanza se encargó de poner uno de cuerpo completo en dicha habitación. Los días transcurrían y Ana fue acostumbrándose a su nueva vida, aunque con una especie de desasosiego cada vez que entraba en la estancia. Una sensación como de sentirse observada y vigilada por alguien. Una madrugada, Ana se despertó y decidió ir a la cocina a tomar un vaso de agua. Y cuando regresó a la habitación, vio una sombra imposible de generar por la lámpara de la mesilla de noche, proyectándose en la pared. Al acercarse con cautela, descubrió que la sombra era de lo que parecía ser una figura humana. Entonces, movida por el miedo, se volteó con la respiración agitada y un sudor frío, tratando de descubrir a toda costa la procedencia de dicha sombra, pero no encontró nada. Presa de la confusión, volvió a voltearse, esta vez hacia el lugar donde se proyectaba la sombra, pero tampoco había nada en ese lugar. Trató de convencerse de que había sido su imaginación debido a la desvelada, pero cuando estaba haciendo dicho ejercicio de razón, las cosas empeoraron. Empezó a escuchar ruidos extraños en la habitación, como si alguien estuviera caminando por allí. Incluso en ocasiones sentía como si en ese itinerario invisible e impredecible algo la rozara al pasar por su lado. Las horas pasaban y la sensación de angustia iba en aumento. Así estuvo lo que pareció una eternidad, hasta que, debido al estrés generado por lo vivido, perdió la conciencia y cayó al suelo. Despertó en la mañana sin apenas recordar nada, teniendo ciertos recuerdos vagos y fugaces de lo acontecido, pero en definitiva, sin sacar nada en claro. Consultó la hora en el reloj despertador que tenía en la mesita de noche y tras comprobar que era temprano, procedió a darse una ducha y arreglarse para ir al trabajo. Las horas transcurrieron y las obligaciones laborales le ayudaron a no pensar en nada más, las cuales sirvieron para mantenerla alejada de algo que no fuera su rutina. Y esto tomó tal fuerza que se fue repitiendo en lo que restaba de semana. Todo parecía haber vuelto a la normalidad para Ana, la cual se centró en terminar su total adaptación en la nueva ciudad. Todo se iba dando paulatinamente mientras los días pasaban, y Ana volvía a disfrutar de la tranquilidad que ofrecen los pequeños detalles de la vida. Pero cuando parecía que nada diferente podía acontecer, una noche, mientras la joven estaba en la habitación, algo la hizo mirar hacia arriba, y allí, en el techo, había una pequeña cáscara de nuez colgando de un hilo trenzado de color rojo. Ana se asustó mucho, pero no sabía qué hacer. ¿Cómo había aparecido ese misterioso colgante? ¿Con qué finalidad se encontraba en el lugar donde se hallaba? Y la pregunta que más le pesaba: ¿por qué, aunque la ventana se encontraba abierta y entraba una corriente de aire fresco, moviendo cortinas y el faldón de las sábanas, el extraño colgante permanecía impertérrito y estático? La presión pudo más que ella, y al no encontrar respuestas lógicas, movida por un impulso repentino y casi instintivo, se subió a una silla para cortar el enigmático péndulo.
y tras tirarlo por la ventana cerró esta vez. Aun con la respiración agitada, fue a la cocina para beber un poco de agua y se acostó para evadirse por completo, con la esperanza de que al despertar todo volvería a ser como los últimos días vividos. Pero lo que debería ser un sueño placentero y reparador, acabó siendo el inicio de la repetición en bucle de una sola pesadilla que se iría repitiendo en los días venideros y donde se encontraba atrapada en la habitación sin espejos con alguien o algo que no hacía más que observar y acecharla. Mermado su descanso y sumida en un cansancio constante, debido a que repicaba todo el día la aprensión de su pesadilla, Ana decidió mudarse de departamento y pidió en el trabajo unos días de descanso. No podía soportar más esa sensación de estar siendo observada y de tener la certeza de que algo le iba a ocurrir. Era tal el estado en el cual se hallaba que hasta en el momento en que se estaba mudando a su nuevo hogar, sentía que el antagonista de sus noches la perseguiría a cualquier lugar que ella fuese. Desde entonces, Ana nunca volvió a entrar en una habitación sin espejos y siempre se aseguraba de que ningún elemento colgante de decoración estuviera en dicha estancia. Y aunque trató de dejar atrás su experiencia en el departamento sin espejos, el miedo y la paranoia la siguieron a partir de esas noches fatídicas. Al no poder conciliar el sueño de manera normal, decidió buscar ayuda y se reunió con una terapeuta, quien le sugirió hacer una regresión hipnótica para tratar de descubrir qué es lo que verdaderamente había sucedido en aquella habitación. Todo se llevó a cabo en una tarde nublada, con el viento soplando levemente, meciendo los arbustos que se encontraban fuera de la consulta, y durante la sesión, Ana revivió la noche que dio pie a su pesadilla recurrente. Pero esta vez, en su sueño, vio claramente a una figura oscura y ominosa, la cual parecía estar observando cada uno de sus movimientos con una mirada fría, calculadora y llena de maldad. Después de esa experiencia, nunca volvió a ser la misma. Siempre sentía que alguien la seguía y observaba, que alguien o algo la esperaba en cada esquina. A veces pensaba que estaba volviéndose loca, pero sabía que su miedo y paranoia eran reales. Cierto día se encontraba caminando por la calle cuando sintió una extraña presencia detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a la figura oscura y ominosa de su pesadilla acercarse lentamente. Ana estaba aterrorizada, pero sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. Empezó a correr, corrió lo más rápido que pudo, pero la figura oscura la seguía. Llegó a su casa y cerró la puerta con llave, y sin aliento miró por la ventana para descubrir que afuera la figura seguía mirándola fijamente. Ana nunca supo quién o qué era la figura oscura, pero sabía que nunca volvería a sentirse segura de nuevo. Desde ese día vivió con miedo y paranoia constantes, siempre recordando la habitación sin espejos y la figura oscura que la acechó. El miedo y la paranoia se convirtieron en una parte constante de su vida, afectando sus relaciones personales y profesionales. Luchó por mantener su trabajo y su vida social, pero siempre había algo que la hacía sentir incómoda, como si algo estuviera a punto de pasar. Un día, mientras estaba en su trabajo, Ana recibió una llamada telefónica. Una voz desconocida le dijo: «Sé lo que viste en la habitación sin espejos y sé a lo que le temes. Te veo». La voz se desvaneció y Ana se quedó paralizada por el miedo. No podía soportar más la presión y decidió buscar ayuda profesional nuevamente.
Después de varias sesiones de terapia, empezó a comprender que su miedo y paranoia eran una reacción natural a una experiencia traumática. Aprendió a reconocer los pensamientos negativos y a enfrentar sus miedos con técnicas de relajación y meditación, pero sin dejar de asistir a sus sesiones. Poco a poco, Ana comenzó a sentirse más segura y a recuperar su confianza. Se mudó a un nuevo departamento con espejos en todas las habitaciones y se sintió aliviada al poder ver su propio reflejo de nuevo. Sin embargo, nunca olvidó lo que había sucedido en la habitación sin espejos y la figura oscura que la había acechado. A pesar de que el miedo nunca desaparecería por completo, aprendió a vivir con él y a no dejar que la paralizara, pues en el fondo sabía que esa sombra que la acechaba siempre había permanecido dentro de él.